Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos les encanta, a otros les genera curiosidad y a todos, absolutamente a todos, les va a entretener. Hoy vamos a hablar de las series turcas. Sí, esas producciones que sin que nos diéramos cuenta han conquistado el mundo entero, llegando a hogares en lugares tan diversos como Latinoamérica, España, Estados Unidos, e incluso países asiáticos y africanos. Vamos a explorar por qué estas series han tenido tanto éxito, qué las hace tan especiales y por supuesto, les voy a recomendar algunas que en mi opinión, son absolutamente imperdibles. Así que prepárense para tomar nota, porque después de este vídeo, van a tener una nueva lista de series para maratonear durante el fin de semana. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido variado, desde reseñas de libros y películas, hasta consejos de viaje y recetas deliciosas. Así que seguro que encuentras algo que te guste. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por el apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué es lo que hace que las series turcas sean tan adictivas? La respuesta no es sencilla, pero creo que hay varios factores clave. Primero, la calidad de la producción es altísima. Los escenarios son espectaculares, el vestuario es impecable y la fotografía es, en muchos casos, cinematográfica. No se trata solo de contar una historia, sino de crear un mundo visualmente atractivo que te transporte a otro lugar. Segundo, las historias son muy bien construidas y aunque a veces puedan parecer un poco melodramáticas, en el fondo tocan temas universales con los que todos podemos identificarnos. El amor, la familia, la amistad, la venganza, la superación personal. Son temas que resuenan en cualquier cultura y que al ser presentados en un contexto diferente al nuestro, se vuelven aún más interesantes. Tercero, los actores son excepcionales. No solo son guapos y carismáticos, sino que también tienen un talento increíble para transmitir emociones y hacer que te encariñes con sus personajes. Y aunque a veces la barrera del idioma pueda ser un obstáculo, las actuaciones son tan convincentes que te olvidas de que estás leyendo subtítulos. Ahora bien, ¿por dónde empezar a ver series turcas? Aquí les dejo algunas recomendaciones que, en mi opinión, son un buen punto de partida. Empecemos con Erkenci-Kuş. Esta es una comedia romántica ligera y divertida, perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que se enamora de su jefe, Can. La química entre los protagonistas es innegable y los paisajes de Estambul son simplemente maravillosos. Es ideal si buscas algo dulce y sin demasiadas complicaciones. Pero más allá de la simple historia de amor, Erkenci-Kuş explora temas como la independencia femenina, la búsqueda de los sueños personales y la importancia de la autenticidad. Sanem es un personaje inspirador que lucha por encontrar su lugar en el mundo, mientras que Can, a pesar de su apariencia de hombre exitoso, tiene sus propias inseguridades y conflictos internos. La serie también destaca por su humor inteligente y sus personajes secundarios entrañables, que aportan un toque de frescura y diversión a la trama. Además, la banda sonora es absolutamente pegadiza y te transportará directamente a las calles de Estambul. Otra opción muy popular es Karasevda. Esta serie es un drama romántico con tintes de thriller que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. La historia sigue a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente, pero que se ven obligados a separarse por las circunstancias de la vida. Años después, sus caminos se cruzan de nuevo, pero las cosas ya no son como antes. Prepárense para llorar a mares, porque esta serie es pura intensidad emocional. Karasevda no es solo una historia de amor, es una saga de venganza, traición y sacrificio. Los personajes se enfrentan a dilemas morales complejos y se ven obligados a tomar decisiones difíciles que cambian sus vidas para siempre. La serie explora la lucha de clases, la corrupción y el poder del dinero, mostrando cómo estos factores pueden influir en las relaciones personales y en el destino de las personas. Las actuaciones son magistrales, especialmente las de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, quienes interpretan a Kemal y Nihan respectivamente. Su química en pantalla es palpable y te harán sentir cada una de sus emociones. La trama está llena de giros inesperados que te mantendrán enganchado hasta el final, aunque te advierto, necesitarás una caja de pañuelos.
Si prefieres algo más histórico, te recomiendo Muteşem YZYL. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie es una producción espectacular, con un vestuario y una ambientación impresionantes. Además, te permite conocer un poco más sobre la historia y la cultura turca. Muteşem YZYL es una lección de historia envuelta en un drama palaciego lleno de intrigas, ambiciones y romances prohibidos. La serie te sumerge en el mundo del Imperio Otomano, mostrándote su grandeza, su poder y sus costumbres. A través de la vida de Suleimán y Hürrem, se exploran temas como el liderazgo, el poder, la religión y el papel de la mujer en la sociedad. La serie no solo se centra en los aspectos políticos y militares, sino que también profundiza en las relaciones personales y en las emociones de los personajes. El vestuario y la ambientación son simplemente impresionantes, recreando con detalle la opulencia y el esplendor del Imperio Otomano. Las actuaciones son sólidas y te harán sentirte parte de la corte otomana. Es una serie larga, pero vale la pena cada minuto. Para los amantes del drama familiar, İstanbul Yücelin es una excelente opción. La serie cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre de una familia rica y tradicional de Bursa. Süreyya tendrá que adaptarse a la vida en la mansión familiar y enfrentarse a los prejuicios y las intrigas de la matriarca, Esma Sultán. La serie es muy emotiva y te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, el amor y la tradición. İstanbul Yücelin es una historia sobre el choque entre la modernidad y la tradición, sobre la lucha por la independencia y la aceptación. Süreyya es un personaje fuerte e independiente que se enfrenta a una familia conservadora y a una matriarca poderosa que intenta controlar cada aspecto de su vida. La serie explora temas como el matrimonio, la maternidad, la lealtad y el perdón. La ambientación en Bursa, una ciudad histórica de Turquía, es preciosa y te permitirá conocer un poco más sobre la cultura y las costumbres turcas. Las actuaciones son muy convincentes y te harán sentir empatía por los personajes. La serie es emotiva y te hará reflexionar sobre la importancia de la familia y el amor. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Kukur. Esta serie es un drama de acción con toques de mafia y romance que te enganchará desde el primer momento. La historia se desarrolla en Kukur, un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval. Cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control del barrio, la familia Koval tendrá que luchar para proteger su territorio y a sus seres queridos. Esta serie es adrenalina pura y te sorprenderá con sus giros inesperados. Kukur es una serie intensa y emocionante que te sumerge en el mundo de la mafia y la lucha por el poder. La serie explora temas como la lealtad, la familia, la venganza y la redención. Los personajes son complejos y tienen sus propios códigos morales. La acción es constante y te mantendrá al borde del asiento. La banda sonora es muy potente y contribuye a crear una atmósfera de tensión y peligro. La serie también tiene momentos de romance y humor que le dan un toque de ligereza. Si te gustan las series de acción con una trama bien construida y personajes memorables, Kukur es para ti. Pero ¿por qué estas series han trascendido fronteras y culturas? Creo que la clave está en la combinación de elementos que ya mencioné: alta calidad de producción, historias universales y actuaciones convincentes. Pero también hay algo más, algo que las hace únicas y especiales. Y creo que ese algo es la capacidad de transportarnos a un mundo diferente, de mostrarnos una cultura rica y fascinante y de hacernos sentir emociones intensas. Profundicemos un poco más en esta capacidad de transportar al espectador. Las series turcas, a diferencia de muchas otras producciones internacionales, no intentan replicar el modelo occidental. Al contrario, abrazan su propia identidad cultural y la exhiben con orgullo. Esto se refleja en la música, la comida, las tradiciones y las costumbres que se muestran en las series. Al ver estas producciones, tenemos la oportunidad de conocer una cultura diferente a la nuestra, de aprender sobre sus valores y sus creencias, y de ampliar nuestra visión del mundo. Además, las series turcas suelen tener una estética muy cuidada, con escenarios impresionantes y un vestuario elaborado que contribuyen a crear una atmósfera mágica y envolvente. Las series turcas nos permiten escapar de la rutina, soñar con amores imposibles y vivir aventuras emocionantes. Nos hacen reír, llorar, enojarnos y sentir empatía por personajes que, aunque sean ficticios, se sienten reales. Y en un mundo cada vez más globalizado,
esa capacidad de conectar con otras culturas y otras personas es más valiosa que nunca. No podemos negar el poder de una buena historia para unir a las personas. Las series turcas han logrado crear comunidades de fans en todo el mundo que comparten su pasión por estas producciones y que se conectan a través de las redes sociales para comentar los episodios, analizar los personajes y especular sobre el futuro de las tramas. Esta sensación de pertenencia a una comunidad es muy importante para muchas personas y contribuye al éxito de las series turcas. Además, el éxito de las series turcas ha tenido un impacto positivo en la economía del país. El turismo ha aumentado considerablemente gracias a que muchos espectadores se sienten atraídos por los lugares que ven en las series. Ciudades como Estambul, Capadocia y Mardin se han convertido en destinos turísticos populares gracias a su aparición en las series turcas. Los fans viajan a Turquía para visitar los lugares donde se grabaron sus escenas favoritas, para conocer la cultura turca de primera mano y para sentirse más cerca de sus personajes favoritos. Y la industria cinematográfica turca ha ganado reconocimiento internacional, lo que ha abierto nuevas oportunidades para los actores, directores y productores del país. Las series turcas se han vendido a más de 150 países y han ganado numerosos premios internacionales, lo que ha contribuido a consolidar la reputación de Turquía como un país productor de contenido de calidad. En resumen, las series turcas son mucho más que un simple entretenimiento. Son una ventana a una cultura fascinante, una fuente de emociones intensas y una muestra del talento y la creatividad de un país que está conquistando el mundo con sus historias. Son un fenómeno cultural que ha trascendido fronteras y que ha unido a personas de diferentes culturas y orígenes. Así que si aún no has visto ninguna serie turca, te invito a que le des una oportunidad. Estoy segura de que te sorprenderás y te engancharás. No te arrepentirás de sumergirte en este mundo de pasión, intriga y romance. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Recuerden que les mencioné algunas series turcas que considero imperdibles: Erkencikus para una comedia romántica ligera, Karasevda para un drama intenso, Mutesem YZYL para una dosis de historia, Istanbul Yuhelin para un drama familiar emotivo y Kukur para acción y suspenso. Pero la oferta de series turcas es mucho más amplia y variada. Hay series de época, series de misterio, series de ciencia ficción, series de comedia, series para adolescentes. Hay algo para todos los gustos. Así que te animo a que explores el catálogo de series turcas y encuentres las que más te gusten. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, así que déjenme un comentario aquí abajo y cuéntenme qué les gusta de ellas. También me gustaría saber si han visto alguna de las series que les recomendé y qué les parecieron. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea de su interés. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.